rueditas como los relojes, pero estos no son rueditas en las que él está explicando relojes, está explicando el funcionamiento del mundo tal y como Dios lo construyó, como demostración de la mente perfecta del Creador. Eso no ha cambiado mucho, y tengo aquí 3 ejemplos. A mano derecha arriba tengo, tal vez para los que crecimos en los años 80, pues una de las figuras más emblemáticas y por las que muchos de nosotros quisimos hacer física o química o astronomía, Carl Sagan y su famosa serie Cosmos. Tal vez la serie internacional más importante de la divulgación científica. Pero a mano izquierda, en el extremo izquierdo, hay un político que también utiliza profundamente la ciencia. Algunos sospechamos poco antes que el Nobel iba a ser para el señor Al Gore, porque dio todas las señales de alguien que estaba trabajando un posible Nobel. Pero lo que es interesante de ese Nobel es la utilización profunda de la ciencia para expresar un valor y una preocupación de carácter político. Es decir, sin público no hay Gore. No sin políticos, sino sin público. Hace poco ustedes conocen probablemente, las recomiendo si no las conocen, están en internet, las TED Conferences, TED Conference. Maravillosas conferencias, están todas en internet, se pueden descargar todas, y hay hay 3 de hecho de Al Gore, en la que la última hace año y medio cuenta que esta conferencia la ha dado cerca de 1000 veces, esta misma, digamos, la que ustedes han visto, esa él la ha dado cerca de 1000 veces. Creo que ya la sabe bien. Y finalmente, pues, ¿cómo no poner un ejemplo nacional probablemente del científico que, si ustedes preguntan, y en las encuestas de percepción social de la ciencia que se hizo en el 2005 y que se hizo pocos años después, el año pasado, por el Observatorio de Ciencia y Tecnología, el único científico que reconoce el público, realmente son 2, a veces 3, a ver si a alguien se le ocurre cuál. No, ojalá. Uno es Patarroyo. No, Mutis y cuando va bien Caldas. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un trabajo de percepción social y preguntan al público, esos son los 3 que reconocen como los científicos. Por supuesto, más allá de los trabajos importantes y reconocidos internacionalmente del doctor Patarroyo, el doctor Patarroyo es evidentemente un gran comunicador de la ciencia, un gran transmisor, no solamente de lo que hace y cómo lo hace, sino de la pasión con lo que hace. Y también hay que decirlo, y aquí me empiezo a meter en el tema de innovación, y también un gran político de la ciencia. El problema es cuando empezamos a pensar que el que es ciencia y es política de la ciencia está corrompiendo la ciencia de alguna manera. Olvidando que una buena parte de hacer ciencia es gestionar recursos para hacer ciencia. Y por eso esto que estoy diciendo me gustaría mucho poderlo llevar a la población de estudiantes más jóvenes. Porque cuando uno se gradúa de ciencias, se gradúa con la ingenuidad de creer que una buena idea se defiende sola. Una buena idea no se defiende sola. Una buena idea requiere presentación y requiere habilidades sociales. Bueno, rápidamente. Eso significa que saber es circular lo que se sabe. Y por consiguiente, no se puede romper entre el conocimiento y su producción y la difusión y divulgación. Por una razón que quiero mostrarles muy rápidamente, resumiendo antes en lo que voy.
Apropiar significa cosas distintas según el caso, y la separación entre ciencia y público es contingente y depende de contextos específicos. ¿Cuáles son los objetivos que hay entonces frente a esa ambigüedad? Hay dos tipos de objetivos. Una es, y aquí puedo decir que en ese Dios Jano a veces, puedo decirlo abiertamente, me debato yo mismo y nos debatimos quienes estamos en el mundo público y al mismo tiempo hacemos trabajo crítico desde la academia. Porque por un lado uno siente cuando hace ciencia, la ciencia está amenazada, hay pocos recursos para la ciencia es incomprendida, los políticos no entienden que la ciencia es importante, los administradores públicos, incluso los que han hecho PhDs en el exterior creen que bueno que yo lo haya hecho, pero no estoy seguro de que el resto del mundo tenga que hacerlo. Bueno, el recurso que yo haya tenido para hacer PhD, pero no estoy seguro que el resto de la gente, eso sea extensible para el resto de la población. Es decir, la ciencia como amenaza lo que requiere entonces es aliados incondicionales. Entonces hagamos divulgación, difusión, alfabetización científica, es decir, en términos políticos, propaganda científica. Pero si uno se pone del otro lado y dice, no, la ciencia es una práctica social como otras prácticas y lo que requiere es un debate público abierto en una sociedad abierta, como decía Popper, en una sociedad democrática. Lo que se necesita es abrir el debate y abrirlo sin tener miedo y desacralizar el tema de la ciencia y decir, bueno, abramos el tema de la ciencia a la discusión pública. Y si lo abrimos, entonces lo que requiere es aliados críticos, lo que requiere es población que esté dispuesta a debatir públicamente y a debatir abiertamente los problemas que tiene la ciencia. Y cuando digo los problemas no son lo malo que tiene la ciencia. Un aliado crítico, quiero hacer esta aclaración porque a veces, y se ha escrito también internacionalmente, no solamente acá menos, es creer que tener aliados críticos es tener personas que quieren que se acabe la ciencia. Yo he puesto varias veces este ejemplo y si alguien me ha oído en otras conferencias la pongo casi siempre que puedo. Yo no conozco el primer crítico de música que quiera que se acaben las orquestas. No conozco el primer crítico de cine que quiera que se acabe el cine, lo cual no significa que se acabe la crítica de música ni que se acabe la crítica de cine. Ahora, lo que sí es curioso y es interesante es que hay más críticos de cine y críticos de música que críticos de ciencia, cuando los críticos de ciencia deberían ser absolutamente centrales, personas que generen opinión. Yo lamento mucho que la única columna que haya sobre tecnología sea una columna sobre gadgets en El Tiempo, no sobre reflexión, sobre qué significa el Transmilenio, sobre qué significan los sistemas de irrigación, sobre qué significa la infraestructura del país, sobre cuál es el papel de la ingeniería en la construcción de puertos o aeropuertos en el país, o qué significa invertir en biodiversidad. No, es sobre el iPad. Olvidando además que esa existencia de aliados críticos no significa que lo que hay que darle es capacidad de veto a la sociedad sobre lo que hay que hacer investigación. Participar no es vetar. Ahora, esa propaganda, en mi opinión, tiene dos problemas. Por un lado es inefectiva y por el otro lado es inmoral. Es inefectiva porque si uno recuerda esa famosa frase de Benedetto Croce, en italiano traduttore traditore, en español no sale tan bonita como suena porque es traductor traicionero. ¿No? El que traduce nunca puede ser perfectamente fiel y eso lo saben muy bien quienes hacen ciencia y quieren después transmitírsela a un público que no puede entender los detalles y pues por supuesto eso termina en mecánica cuántica, que quienes hacen mecánica cuántica se toman los cabellos cuando la ven convertida en ciencias espirituales. Y porque además el público resiste la propaganda. Es decir, es olvidar además que el público es suficientemente inteligente para resistir esa propaganda. Y porque hay otras formas de conocimiento que trascienden esa propaganda. Y por el otro lado, creo que es inmoral porque es una simplificación con fines puramente ideológicos y además porque aplica un estándar de ciencia que es distinto al público que al practicante.